Raúl, le tocó, lo decía hace rato, Giro, Tour y la Vuelta. ¿Cuál es más difícil? Sabemos la competitividad del Tour porque es la joya de la corona, pero de estos tres, ¿cómo comparaba o cómo compararía estos tres eventos? Mira, te voy a decir así ahorita que el calendario pues ya lo aplazaron y ha hecho varias cosas por el tema de la pandemia, y todo el mundo está hablando del tema del calendario, que se juntaron las tres vueltas en 5 meses, 6 meses, ¿verdad? Yo recuerdo en mi época era primero Vuelta a España, Giro de Italia y Tour de Francia. En esos era mayo, era entre abril y mayo era el Giro en la Vuelta a España, que hacía un clima muy complicado en España, muy frío, mucha lluvia. En la parte norte ni se diga, era complicadísimo correr en las montañas porque había hasta nieve, te nevaba en esos momentos. La fecha era muy complicada. Y luego llegaba el Giro también, el Giro no lo movieron, el Giro se quedó en la misma fecha y el Tour también, nada más desplazaron a la Vuelta a España. Lo que te quiero decir es que, ¿cuál es más difícil? Yo creo que las tres tienen las características de ser difícil, porque al ser 21 días ya es muy complicado. Si tú no eres un ciclista que tengas esa capacidad de rendimiento para aguantar 21 días y no vas despacio, o sea, van todos los días, va gas, full. Entonces, si no tienes esa capacidad, pues llega un momento que, ¡pum!, caes entre lo del 10.º día o el 15.º día, siempre hay un día malo. Entonces, por eso te digo, o sea, para mí, las que corrí las tres eran muy complicadas para mí, pero te voy a decir una cosa, yo corría con más gusto el Tour de Francia, porque había mejor tiempo, a una vuelta con más prestigio, cualquier cosa que hicieras ahí, pues te daba un doble de plus comparado al Giro y comparado a la Vuelta a España. Entonces, mi enfoque era siempre correr el Tour de Francia al máximo y la Vuelta a España y el Giro pues eran de preparación. Entonces, sí hice unos top 10 en la Vuelta a España, hice un 15.º lugar en el Giro de Italia, pero te digo, yo no iba a disputarlas, iba a mantener esa forma para llegar a un Giro de Italia. Y es más difícil, para mí era más difícil la Vuelta a España y el Giro, porque iba a sufrir, no iba con la mentalidad de ir a ganar. O sea, esa era la diferencia en ese momento para mí. Raúl, año de los 90 y se hizo tradición la Vuelta a México. ¿Cómo vivió esa etapa de la Vuelta a México, donde también le toca ser ganador, donde aparece, que en paz descanse, el halcón de Huamantla, toda esa época del ciclismo en nuestro país? Por ahí estaba viendo inclusive Lance Armstrong corriendo en México. Fíjate que te voy a decir una cosa, yo creo que fue bien aprovechado el ciclismo en su momento. Había un promotor aquí que era Luigi Casola, era un promotor nato, era un italiano que le entendía el ciclismo. Entonces, en esa época estaba Raúl González, del secretario de la CONADE, director de la CONADE. Entonces, fíjate que le dio un campanazo muy bien y amalgamaron bien. Aprovecharon el momento que estaba Miguel Arroyo, Raúl Alcalá en Europa, que estábamos haciendo bien las cosas en Europa, y pues que era, nada más era replicarlo acá en México. Entonces, ese momento, y con Raúl González y Luigi Casola, se dieron a la tarea y claro, el gobierno también los apoyó mucho, el gobierno de Carlos Salinas de Gortari, que ha sido uno de los que más han apoyado el deporte. No lo digo que los otros no han hecho, pero yo creo que en su momento le dio al ciclismo la altura que necesitaba, el plus ese interesante que necesita cualquier deporte. Después del fútbol se hablaba de ciclismo aquí en México. Entonces, yo siempre he dicho que la novela la entendieron bien, se la presentaron a TV Azteca le sacó mucho provecho, y entonces
se dieron esas cosas, ¿verdad? El medio de comunicación, que era TV Azteca, Televisa también sacaba algunos entrevistas, algunas reportajes, pero el que realmente sacaba en vivo todos los días era TV Azteca. O sea, era un recuerdo impresionante y ver en la mañana en vivo y luego el resumen en la tarde y luego en la noche, eso era increíble, o sea, era más que el fútbol en esa época, ¿no? Yo recuerdo muy bien esa época de esas etapas. Y ahorita lo mencionó, ¿no? Se requiere ese apoyo. Pero ¿por qué no hemos tenido otra vez en México esa vuelta de nuestro país, de traer esto de nueva cuenta? Hijo, me vas a dar, voy a tener que hablar mal, pero no mal, es simplemente de lo que está sucediendo en el deporte, en el ciclismo aquí en México. Tenemos aproximadamente pues 20 años, 25 años, pero en los últimos 10 años fue la debacle. O sea, fue la desaparición del ciclismo totalmente. No hay eventos estatales en los estados, no hay eventos nacionales en los mismos estados, que llegue la gente como había anteriormente, que yo me recuerdo que una participación de una carrera aquí en México se juntaban 250 ciclistas de una categoría y, y esto ahorita no está pasando porque se dejaron de hacer muchas cosas y eso te lo tengo que decir, es por parte de la Federación Mexicana de Ciclismo, donde no le interesa al presidente, no le interesa el ciclismo, le interesa meterse dinero en los bolsillos, vivir de eso, porque ya tiene más de 10 años viviendo de él y toda la familia del ciclismo, a costa del presupuesto que le dan a los ciclistas mexicanos, y luego se van de vacaciones a los Juegos Olímpicos, a los Juegos Centroamericanos, Juegos Panamericanos, toda la familia, no estoy diciendo, y familiares, o sea, todo el mundo están en esos Juegos cuando realmente algún deportista debería ocupar esos lugares. Entonces, se ha dejado de hacer, no hay un calendario, no hay ni una carrera. Tú te metes a la FMC a buscar un calendario de ciclismo, no existe, porque no existe ni una carrera. Entonces, pues, ¿qué pasó? Pues olvidó al ciclismo, olvidó brindarle ese apoyo al deportista que es el protagonista, no es que lo quieran tomar como el importante, pero sí lo somos, o sea, los ciclistas somos los importantes, somos los que damos la nota, somos los que damos la cara, somos los que damos todo, inclusive hasta la vida, porque es un riesgo muy fuerte andar en ciclismo. Entonces, esta persona, Edgardo Hernández, y la familia, la que maneja la federación es la esposa es la que maneja la federación. Entonces, pues este es un títere y la señora, como no sabe del tema de ciclismo y la familia entera no saben del ciclismo, pues se acabó el ciclismo. Nomás hacen negocio, meten factura para que supuestamente hicieron eventos y son eventos que no llegan ni a juntar 20 ciclistas. Entonces, esa es la manera como ellos justifican el hacer ciclismo. Y en nivel nacional, muerto. No existe, no hay. Y si tú quieres hacer un evento, te cobran arriba de 300,000 pesos para darte el aval, para que tú puedas hacer un evento. Y eso, inclusive, pues el patrocinio es muy complicado, es difícil conseguir patrocinio ahorita. Y si ya vas a dar un premio de 50,000 o 100,000 pesos, pues ya no llegas a hacer la carrera importante porque pues no tienes el aval de la federación. Entonces, pues imagínate, con esos trabas, con esas complicaciones dentro de la federación, pues no, los ciclistas pues a chiflar en la loma, o sea, no hay más. ¿Y qué pasa? Que el ciclista joven pues empieza a desesperar, se desespera, no ve la manera de sobresalir, porque primero tienes que sobresalir aquí en México para construir un pilar, una contención que te dé esa base para de mentalidad y de confianza, porque si no la hay, pues llegas y corres a Europa, pues imagínate, si yo que corrí aquí 100 carreras, por decir, y llegué a Europa todavía con miedo, imagínate el que no corre aquí, pues a dónde lo vas a llevar. Entonces, pues es complicado. El ciclismo en México se perdió, está olvidado por los directivos, que es el presidente de la federación, y esto va a tardar mucho. Yo creo que
eh, tienen toda una mafia ahí adentro a la hora de cuando está el periodo para hacer nuevas elecciones, pues manipulan todo, no dan información, la dan un día antes de las votaciones y arman un circo ellos para, pues, para seguir manipulando todo el ciclismo, el poquito ciclismo que queda aquí en México. Y es que, Esas son las problemáticas de nuestro deporte. Yo creo que no nada más ciclismo, hay muchos deportes que se encuentran igual. O sea, te puedo mencionar a box, básquetbol, taekwondo, básquetbol, que tiene 2 federaciones y es un lío, es un lío. Yo creo que la CONADE tiene un rector que es el que debe de alinear a todas estas federaciones y ponerles algunas cláusulas donde si el presidente de federación ya no pudo hacer nada en 3 años, pues ya da las gracias y adiós, ¿verdad? Porque si no hiciste nada en 3 años, en 6 menos, ni en 9, entonces es 12. cuando se hace el caciquismo, ¿no? Entonces, pues ya hay que mejorar en los reglamentos que hay dentro de la CODEME, que, bueno, CODEME ya ni existe, pero Ujú. es la que rigía todas las federaciones. Imagínate, ahora va a ser hasta más difícil de poder sacar estos zampones de la federación. Y no me importa hablar mal de ellos, simplemente es que Y es que eh, las cosas es como es. así es. Así es, tengo 25 años, no, yo tengo más luchando por la federación. Te voy a contar una anécdota. Eh, yo para correr los campeonatos mundiales, en mi época, yo tenía que pagar $5,000 para poder correr yo y pues que me dieran la licencia para poder correr los campeonatos mundiales. En mi época estaba otro presidente que aún así pagándole el dinero, no lo pagaba. Tenía que volver a reembolsar yo otra vez para yo poder correr el campeonato mundial porque a mi equipo le interesaba que yo corriera el campeonato mundial. Imagínate que un equipo como el PDM, el 7-Eleven, tuvieran un campeón del mundo. Entonces, ellos mismos le interesaban más, ya era por responsabilidad mía de estar corriendo el campeonato mundial. Pues estos, mira, les valía gorro, se iban de vacaciones, hasta el último momento, a las 12 de la noche, me extendían otra vez la licencia porque pues tenía que pagarla yo, ¿no? Entonces, no es de ahorita, es de muchos años. Ojalá y haga esos reglamentos buenos para que el presidente de federación que llegue a caer en la federación haga bien las cosas y que si no tiene nada que hacer, pues que deje el lugar y adiós. Para que venga otra persona con ideas frescas, con nuevos retos, que todo esto es de retos, tanto para los ciclistas como para el mismo director. Entonces, hay mucho trabajo en el ciclismo que por el bien del deporte nacional, deporte del ciclismo, esto tiene que crecer de nuevo. Y es que lo decía, ¿no? Está, yo creo que contado con las manos está usted, Miguel Arroyo, Pérez Cuapio, que por ahí Perescuapio, llegó a sobresalir en su momento como el que seguía después de Raúl y después de Miguel, pero después de Pérez Cuapio, yo la verdad no recuerdo así a alguien que se haya ido y que les haya traído triunfos, alegría, sí, sí. alegrías exactamente. Fíjate que Perescuapio fue en una época donde ya no corríamos. Bueno, Miguel sí alcanzó a correr con él, yo no alcancé a correr ninguna carrera con él. Hizo muy buenas temporadas en Italia, a él se le acomodaba muy bien, es lo que te digo, que a veces se te acomoda muy bien el Giro, se te acomoda el Tour de Francia o la Vuelta a España. Pero Escapi hizo muy buenas etapas en el Giro, ganó la montaña también, que no es nada fácil, pero le tocó una época donde estaba él solo, ya no había un referente, eh, y pues había muchas complicaciones también aquí en México con el ciclismo. Y bueno, pues ya ahí ya fue muy cortito su periodo de profesional y se retiró muy joven, no sé, no desconozco el motivo. Fíjate que nunca he platicado con él de eso, pero
fue un chavo que tuvo muchas posibilidades de hacer cosas grandes en Europa. Mencionábamos, ¿no? Cómo la misma federación bloquea mucho. Y hace poco aquí un joven intentó hacer como que renacer de nueva cuenta la vuelta en baja. Por acá a lo mejor conoce al que ha sido el dirigente Héctor López, que ha tratado de impulsar el ciclismo de Baja California. Y ¿cómo poder apoyar estas ideas de ellos como dirigentes para levantarnos? Mira, yo creo que hay que hacerle como los zampones, ¿no? O sea, si ellos son zampones, pues mandarle unos zampones. Digo, estoy pensando en voz alta, ¿verdad? Porque es la única manera que los puedes exterminar o acabarlos. Pero no, yo creo que, mira, va a haber muchos cambios ahora. Ana Guevara ya se hizo chiquita, ya no, tantos problemas personales que trae ella también, pues ya no le pudo apretar más a la herida o apretar a esa ámpula para que salga toda la pus. Ya no le dio esa capacidad a ella. Entonces, yo creo que va a haber un cambio porque está muy raro ahorita la CONADE, no ha habido, no hay ruido, no hay nada, está nada mucho que nada de lo que está sucediendo en otros lados, pero yo digo que va a haber un cambio, va a haber un cambio no muy lejano y espero que esa persona que llegue a ese puesto le ponga lo primero que llegue a hacer es agarrar a todas las federaciones del pescuezo y ahora sí meterlas en cintura todas. Y el que no quiera, sanción o cárcel, porque es lo que merecen, porque han robado demasiado. Raúl, ¿le gustaría a usted dirigir la Federación Mexicana de Ciclismo? Uy, imagínate, a mí sí me gustaría. Sí me gustaría el reto. Sería un reto personal porque tanto que me ha dado el ciclismo, tanto y es mi pasión y no quiero que se pierda. Y por los jóvenes, lo haría por los jóvenes. Lo haría por los jóvenes porque sé que hay mucho talento mexicano buenísimo. Yo creo que estamos a la par de Colombia, aún así que no hay carreras. Estamos como para sacar 100 chavitos aquí en México y que estén corriendo en Europa, pero fácil. Solamente necesitamos buenos dirigentes. Y yo sé que sí hay esa calidad, hay ese talento aquí en México, porque lo ha habido durante... Mira, yo en los últimos 15 años he visto como 15 chavos aquí en México, mejores, con las mejores, ¿cómo se llama? Mejores físicamente que yo. Actitudes, Así te lo aptitudes. digo. Aptitud física, mental. Bueno, la mental yo creo que eso ahí donde ellos mismos se han desesperado un poco, pero te digo una cosa, en lo físico, era para que estuvieran corriendo en Europa. Pero se han perdido porque no ha habido esa oportunidad, no ha habido esas carreras. Entonces, yo lo entiendo, porque si no hay carreras, pues se cuenta que te tienen en la banca y ya vas a entrar y calienta y no entras. Entonces, eso molesta mucho, es como si tuvieras una molestia muscular todo el tiempo que no te permite hacer un esfuerzo. ¿Por qué? Porque en realidad no tienes, eh, estás inseguro. ¿Por qué? Porque no corres, traes problemas, los mismos directivos tienen problemas, se refleja siempre en los deportistas y eso es lo que echa a perder al deporte nacional. Ahorita estaba checando, ¿no? Porque dijo el tema de los colombianos y aquí quería buscar los nombres de algunos de ellos. El caso de Rigo Urán, o sea, hay muchos colombianos que están compitiendo de tú a tú allá en Francia. Entonces, ¿por qué en México no podemos sacar esos ciclistas que pueden estar bien allá en la gira europea? Te voy a decir una cosa, que yo siempre me he comparado con muchos, yo creo que por eso también yo no tenía límites. Los colombianos son pequeñitos, hay grandes, hay chicos, hay medianos, hay de todo. En México también tenemos la misma complexión y la misma altura, o sea, tenemos un altiplano impresionante de casi 2.800 metros de altura, plano, altiplano precioso, donde se pueden dar grandes características para que la gente pueda venir a correr aquí o simplemente que entrenes aquí y corras y te puedes ir a Europa. O sea,
como lo hace Rigoberto Urán, que lo hace en las montañas, como lo hace Nairo Quintana, como lo hace Egan Bernal, que donde vive, pues, está como a 2,000 metros de altura. El otro, Richard Carapaz, que vive a 3,000 metros en Ecuador. O sea, eso es lo que tenemos aquí, natural. Entonces, te digo una cosa, yo creo que, aparte, los jóvenes mexicanos, nada más, ojalá me escuchen muchos jóvenes mexicanos que digan, oye, tengo la misma edad que Richard Carapaz, tengo el mismo físico que él, inclusive soy hasta más fuerte y puedo ser hasta mejor que él, pero eso se la tienen que creer los mismos mexicanos para poder llegar hasta donde ellos quieran, inclusive hacerlo mejor en Europa. Totalmente, y ahorita decía, no, y se me vino a la mente porque Nairo Quintana puede ser ahorita el estandarte de los colombianos y físicamente lo ve y es muy diferente, ¿no? O sea, aún, por ejemplo, me voy a la época, Le Comisar Jen Ulrich, un alemán portentoso, mismo El Landa. mismo Indurain que medía casi 1,90, o sea, pues no tienes, es nada más mentalidad, ¿no? O sea, y creértela que tú puedes más que ellos. A mí, yo me acuerdo que en mi época decía yo, bueno, pues a mí me vienen viendo piernas que las tengo pequeñitas porque yo medía 1,74, pequeñas las piernas, y imagínate los alemanes, los holandeses, que decía yo, no, hombre, si a mí me vienen doliendo las piernas, imagínate cómo las traen ellos que miden 2 metros, o sea, era el doble de dolor. Entonces eso era lo que yo le metía, esa mentalidad, y a veces me relajaba yo porque decía, no, pues, ¿qué les voy a preguntar a esto? ¿Cómo duelen las piernas, verdad? Entonces, ahí le metía un poquito de distracción para mí mismo, porque no te creas, es muy difícil el ciclismo. Yo creo que es de los deportes más difíciles que existen, después del box, porque para que te estén dando catorrazos hay que aguantar vara. Raúl ahorita mencionaba, ¿no? La pasión por el ciclismo. ¿Cuál fue lo más bonito, el recuerdo más bello que tiene del ciclismo? Fíjate que el reconocimiento de la gente, yo me paro ahorita ya después de 25 años, que no había esas redes sociales como existen ahora, que todavía voy a carreras de Europa y la misma gente me reconoce. Eso es mucho valor. Ese reconocimiento que te da la gente, inclusive los mismos ciclistas, eso es lo que ha dejado, para mí lo que me ha dejado el ciclismo, o sea, es el reconocer, que te reconozcan en todas las partes del mundo. Si tuviera la oportunidad, Raúl, de regresar el tiempo al pasado y en algún momento encontrarse a Raúl Alcalá, en algún momento de esa vida, de acuerdo a lo que ha vivido usted, ¿qué le diría a Raúl Alcalá de ese momento? Decir, Raúl, mira, te voy a decir esto. ¿Qué le diría al Raúl del pasado? ¿Qué le diría yo mismo a Raúl? Pues primero que nada lo felicitaba y pues le reconocía a lo mejor pues, me pongo yo como otra persona y diría pues que fue punto de inspiración para mucha gente, ¿no? Pues créame, Eso es Raúl, lo que le podría preguntar. que lo llegó a ser para muchos ciclistas, para muchas personas, en particular que me tocó verlo competir todavía en vida, en sano, el poder verlo, y es una inspiración. ¿Dónde nace el duende? ¿Por qué el duende? Y fíjate que fue en México, en Ciudad de México, ¿eh? Fue en un evento que se hacía del Ovaciones en México. De repente un periodista me empezó a decir el duende y yo le pregunté, oye, ¿por qué el duende? Pues dice, es que de repente a mí me da mucho la sensación que estás en la carrera y luego de repente te veo adelante, de repente te veo atrás, estás en la fuga y si eres como un duende, o sea, eres como un duende mágico, o sea, te apareces en todos lados. Entonces, y le, bueno, ok, pero no es por mis orejas, ¿eh? Entonces, eso fue lo que me dijo a mí el periodista, que realmente
me empezó a dar ese. En México se da mucho el mote de sobrenombres y esto, pero nada más en México, aquí en la Ciudad de México es donde, y aquí en México alguna gente, pero no, muchos, Raúl Alcalá, digo, no me molesta que me digan el duende, al contrario, digo, yo creo que es una manera como te reconoce la gente y eso es bonito. Precisamente después de tantos años, me imagino que le gusta el duende Alcalá. Es que claro, no, pues porque a negarlo, ¿no? Yo creo que por algo ahí se dan las cosas, la gente te tiene esa imagen y pues es muy respetable de cada quien. Me gusta también. Perfecto, pues mi estimado Raúl, es una manera de reconocer el gran logro que hizo, de primero de manera personal y otro el reconocimiento para que México volteara hacia el ciclismo, hacia una persona y el mundo volteara para el mexicano que pudo lograr muchas cosas en Europa. Este tiempo realmente lo valoramos y le agradezco mucho, Raúl. No, hombre, al contrario, Rodrigo, te agradezco la entrevista y yo aprovecho para saludar a muchos amigos ahí en Tijuana. Tengo cantidades de amigos, pero tengo un compadre que lo quiero mucho y a toda su familia, que es Roberto Gallegos, un hermano para mí. Y también tengo primos ahí en San Luis Río Colorado, ahorita que dijiste que se ve en Río Colorado. Tengo una familia ahí, la hermana mayor de mi padre vive ahí en San Luis Río Colorado, la familia Martínez Alcalá. Y bueno, pues ellos ya echaron muchas raíces ahí por Mexicali y toda esa zona. Y pues un saludo a toda la familia que se encuentra por allá en Tijuana, en San Luis, Mexicali, todo eso por ahí en Ensenada. Y cantidad de amigos que la verdad que los sigo queriendo mucho. Y cada que voy a Ensenada o a Tijuana, digo, disfruto mucho a todos los compañeros. Perfecto, pues ojalá, Raúl, que veamos de nueva cuenta una vuelta en México y que si se da, que pueda dirigir algún momento el ciclismo de nuestro país. Así es, ojalá. Y bueno, pues siempre va a haber cambios, ¿verdad? Ojalá y esto nos oiga el Dios poderoso para que esto cambie ya más adelante y beneficio a los ciclistas mexicanos. Perfecto. Amigos, ahí lo tienen. El gran ciclista mexicano, el mejor en la ruta de todos los tiempos, Raúl Alcalá, para todo Baja California, parte de Sonora, el sur de California y una parte también de Arizona. ¡Au!